con mi casa, y este año tengo que ir al gimnasio, y este año tengo que empezar mi dieta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces este año, Señor, ¿cuánto más me comprometo contigo? ¿Cuánto más, Señor amado, me decido a poder servirte más? Este año, Señor, ¿cuánto más me comprometo a aprender de ti y no a servirme de ti? ¿No? Porque muchas veces hemos pensado eso, ¿verdad? Ah, estoy en el Evangelio, y yo también he pensado al inicio cuando recién vine, ¿verdad?, los caminos del Señor. No cuando recién vine, cuando Cristo me alcanzó, ¿no? Porque estábamos, dice, muertos en nuestros pecados y delitos. No, Él vino y nos dio vida, nos rescató, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, espiritualmente estábamos muertos. No teníamos ni fuerza ni voluntad para poder decir, Señor, yo te elijo. No. Si Dios en este momento, o bueno, mejor dicho, antes que viniéramos a Cristo, que Cristo nos alcance, nos hubiese dado la libertad, ¿no?, de poder decidir seguirlo, nosotros ¿qué hubiésemos dicho? No te sigo. Entonces, ¿de quién es la salvación? De Cristo. ¿No es cierto? Pero hermano, ¿no teníamos libre albedrío? No, porque el libre albedrío se acaba cuando tú eliges el mal. Porque el libre albedrío, ¿quién lo creó? Dios. Dios crea el libre albedrío. ¿Pero para qué? Para hacer el bien. Si tú haces el mal, ya no tienes libre albedrío. Tus obras van a ser de continuo hacia el mal. ¿Correcto? El libre albedrío lo crea Dios. ¿Y tú crees que Dios va a crear algo para que tú elijas lo contrario? No. Dios crea el libre albedrío para que tú elijas servirle, honrarle, ¿verdad? Entonces tú tienes la libertad de poder decir, sí, Señor, yo te voy a elegir, yo te voy a honrar. Así como nuestros primeros padres, ¿verdad?, que se comunicaban directamente con el Señor. Tenían esa pureza, esa conexión, pero desobedecieron, entre el pecado, y entonces se rompe ese libre albedrío. ¿No es cierto? Entonces nosotros pasamos ya a estar alejados ¿de qué? De la voluntad de Dios. Por culpa del pecado. Entonces, ¿eso se hereda o no se hereda? El pecado. Se hereda. Pero la maldición por el pecado no se hereda. Por eso es que los recién nacidos, ellos, si un caso fallecen o un niño fallece, ellos van a ir directamente al cielo, porque ellos sí han heredado la concupiscencia, ¿verdad? El pecado, ¿no es cierto? Esa tendencia a hacer el mal. Ojo, a hacer el mal. Pero un niño, ¿verdad?, no tiene conciencia de lo que es el mal. No, pero hermano, pero yo veo, y se lo recalco esto porque justo en estos días he tenido una conversación con una hermana de acá de la iglesia y le hice entender, ¿verdad? No, pero hermano, pero hay niños que hacen mal. Recordemos que los niños actúan basado en un comportamiento que han aprendido. O sea, un comportamiento condicionado. Si ustedes revisan la psicología y todo eso de ahí de los aprendizajes, van a ver que hay comportamientos y hay conductas condicionadas. ¿Por qué? Porque el niño aprende. A un niño de 4 o 5 añitos le quita, ¿verdad?, el juguete a otro niño y se lo jala. Es porque él ha aprendido eso, ¿verdad? Él tiene obviamente dentro de sí, lógicamente, ha heredado, ¿no?, el pecado, pero no la condenación por el pecado. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros, hermano, cuando estábamos en el mundo, sí, pues nosotros teníamos la condenación del pecado por nuestras obras, que eran malas. ¿No me creen? Vamos a Juan. Ya lo hemos leído, recontraleído. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Juan, ¿qué número? Juan 3, 18. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos primeramente de Romanos? ¿Se acuerdan el texto de Romanos? ¿No? De que lo conocieron, pero nunca le dieron gloria, ¿no? Nunca le agradecieron, nunca le dieron gloria. Entonces, ese es el pecado, ¿no?
rechazar a Dios. ¿Correcto? Nosotros creíamos en Dios, en el mundo creíamos en Dios, sí, sabíamos de Dios, pero nunca lo glorificamos. Porque no sabíamos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, acá mira lo que nos dice en Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado. Ah, pero yo no creía. Entonces estaba bajo condenación. Entonces dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Ahí está en la 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, hermano, la condenación del hombre es porque sus obras son malas. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el hombre mismo se condena. Dios, por eso dice, Él no ha venido a condenar al mundo. Tú mismo te condenas por tus malas decisiones. Él ha venido a salvar al mundo. Dígame, hermano. Acá dice, el que en él cree, esa parte me explica, por favor. El que en Él cree, o sea, el que así que nosotros cuando Cristo nos alcanza, ¿hemos creído o no hemos creído? Claro, pero ese creer, esa fe, porque yo por fe creo, no es de nosotros, es porque el Espíritu Santo irrumpe en nuestro corazón y nos convence del pecado. Al convencernos del pecado, nos da convicción del pecado. Y ahí nosotros, ¿qué cosa hacemos? Nos arrepentimos y creemos. ¿Pero es por nosotros? No, es porque el Espíritu Santo nos convence, entra. Hermano, ¿y cómo así? Porque Dios ya sabe, ¿verdad? Si tú le vas a servir o no le vas a servir. ¿Correcto? Por ejemplo, ahora usted me dirá, hermano, entonces, pero Dios ya sabe. Sí, pero escúchame, hay algo importante aquí. Dios sabe el futuro, sabe que tú le vas a servir o no le vas a servir. Pero ojo, pero Él no puede, ¿verdad?, irrumpir en ese proceso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recordemos a Judas. ¿Él lo traicionó o no lo traicionó a Jesús? ¿Y qué dice Jesús en una parte de la Biblia que dice, ¿verdad? Mi Padre me dio a todos, pero uno es el hijo de condenación. No dijo Judas, sino dijo uno de ellos. Claro, Jesucristo sabía quién iba a ser, pero él no pudo decir, oye Judas, tú me vas a entregar, cambia de una vez. No, porque la decisión fue de él. Ya su corazón estaba así, no iba a creer en Cristo. ¿Correcto? Por ejemplo, Pedro. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo Jesucristo? Muy bien, Pedro, has hecho bien. No. Ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo. Claro, o sea, ya el corazón del ser humano Dios lo conoce. Por eso es que dice que Él pesa los corazones y escudriña nuestras mentes. ¿Se dan cuenta? Dios ya sabe quién le va a servir y quién no le va a servir. Pero no por ese hecho le dice, ya, como tú no me vas a servir, acá te vas a quedar, no hay opción para ti. No, pero como tú sí me vas a servir, aquí sí, para ti sí hay opción. No, porque ¿qué dice? La luz vino al mundo, o sea, la palabra de Dios se expande a todos. Sea que no le vas a servir o no, para que no tengas excusa y digas, no, pero a mí nunca me hablaron, por eso me voy al infierno. No, la luz vino para todos, pero tú decidiste no aceptarla, porque tus obras eran malas, tu corazón ya estaba dañado. Pero yo no tengo la culpa. ¿Se acuerdan de la metáfora de la calabacita? Sí, pero yo no tengo la culpa, mi corazón que fue así. Tú no tienes la culpa, pero has tenido la oportunidad de poder cambiar, pero no has querido. ¿Correcto? Entonces, ¿quién se condena, hermano? Nosotros mismos nos condenamos por nuestras propias malas obras. ¿Entendemos ahora? Exactamente. Entonces,
a la luz de todas estas cosas, ¿existirá entonces la predestinación? ¿Ustedes creen que existe la predestinación? O sea, de esa forma como los calvinistas lo afirman, los calvinistas dicen de que ya, este grupo no va a cambiar, este grupo se va a condenar. Ya, para ellos no hay opción. ¿Podrá existir eso? No creo. No. Creo. No, Porque no. Dios es bueno y da Claro. oportunidad, ¿no? Por eso dice que Él no ha venido a condenar. ¿Quién se condena? Uno mismo. El ser humano mismo por sus obras que son. Dígame, hermano. Cuando uno se entrega al Señor, a Cristo, conoce a Cristo, recién el Señor te predestina, no antes, ¿no? Exactamente. Por eso que Romanos 8:28. Vamos a Romanos para entenderlo bien. ¿Cómo ha dicho la pregunta? Sí, vamos a ir al texto para poder entenderlo bien. 8:28. Dice, ojo, este texto de Romanos no es un texto para inconversos. Muchos usamos esto, ¿verdad? 8:28. Muchos usamos esto para evangelizar, pero no. Esto no es un texto para inconversos, es un texto para cristianos, como tú y como yo. Miren lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Nosotros, pues, sus hijos. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ahí está, siempre observen, hermanos, bien ya los textos. Esto es, o sea, esta palabrita, este conector, esto es, quiere decir que antecede a una explicación. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Ahí está la conclusión. A los que antes conoció, recuerden como les dije hace un momento, Dios sabe el futuro. ¿Correcto? Él actúa siempre con presciencia. Acuérdense de esto. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí seguimos con la conclusión. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos glorificados en Cristo Jesús ya espiritualmente. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús espiritualmente, pero hay una carne todavía, ¿sí o no? Hay una concupiscencia. Mientras estemos en este cuerpo, ¿qué va a haber? ¿Maldición por el pecado tendremos nosotros? No. ¿No es cierto? Lo que hicimos anteriormente ya no hay, ya Dios lo olvidó. ¿Pero qué si hay? Concupiscencia, porque todavía seguimos en esta carne. Algún momento Dios vendrá, nos arrebatará, si estamos aquí todavía, o resucitaremos y ahí seremos cambiados ya un cuerpo glorificado, incorruptible. Así es. Hermano, ¿y ahí cambiará nuestra mente, nuestro recuerdo? Claro que sí, va a cambiar todo, ¿no? Si todavía estamos aquí y si ya hemos muerto, ya pues allá en la presencia del Señor, ya nuestra mente cambia, nuestro recuerdo cambia. Ya recordemos la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Sabemos de que el rico tenía conciencia, sabía, se acordaba de toda su vida, ¿sí o no? Pero lo mortificaba, estaba en un lugar de tormento. Y Lázaro también se acordaba, porque ¿qué le dijo el padre Abraham al rico? Recuerda que tú en la tierra tenías bienes y Lázaro no. ¿Se da cuenta? Entonces Lázaro sí se acordaba, pero su mente, su recuerdo ya no estaba en la aflicción. Entonces, algún día, hermano, que nosotros partamos de este mundo, estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a recordarnos, sí, de nuestros familiares, de todo, pero no vamos a sentir ningún tipo de pena, decir, uy, me dejé a mis hijos, dejé a mis hermanos, dejé a mis amigos. No, no va a haber eso en nosotros, porque todo eso va a estar cambiado. ¿Me dejo entender? Así es. Miren qué maravilloso es Dios. Así que olvídense de que digan, uy, no, pero a esta persona le prediqué y se va a perder, Señor. No, todo eso va a ser cambiado. Y a cada quien Dios rendirá cuentas a Dios en algún momento. ¿Correcto? Y hermano, y nos reuniremos con nuestros familiares que también murieron en Cristo. Claro que sí, sí, claro que sí. Porque recordemos que, por ejemplo, cuando fallece Abraham, ¿no? Lo entierran, ¿y qué dice la Biblia? Y se unió a su pueblo, ¿no? Entonces es una referencia que lógicamente los que han muerto, ¿no? Porque ellos fueron salvos por
fe. Ellos no por Cristo, sino por fe. Su justicia sus obras fue contada por justicia, por fe, se fueron salvos ellos, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a reunirnos, vamos a encontrarnos, sí, vamos a encontrarnos algún día en la eternidad, ¿no? Muy bien, entonces, seguimos. Nosotros tenemos que aprender de Cristo, no servirnos de Cristo. Entonces, hermanos, este año, ¿cuánto de verdad de nuestro compromiso está para poder comprometernos, valga la redundancia, y decirle, Señor, hago una promesa, Dios mío, este año te voy a servir mucho más. Este año, Dios mío, me voy a consagrar mucho más. Este año, Señor, voy a aprender más de ti. Entonces, ¿cuánto de nosotros? Ahora, esas cosas provienen, hermanos, basado en hermano, buenos días, en la gratitud. Por eso, el primer principio que les mandé en la lectura del WhatsApp es la gratitud. La hermana Jenny me preguntaba, ¿verdad? Que acerca del Padre Nuestro, ¿correcto? Claro, el Padre Nuestro es el modelo, lógicamente, por excelencia. Si nosotros evaluamos en todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que realmente es un modelo en nuestras oraciones. ¿Sí o no? Porque primero exalta a Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la exaltación de Dios. Ahora, no es el cielo geográfico terrenal que nosotros observamos, ¿no? Ahora, la Biblia nos habla de un tercer cielo. No sé dónde estará, de verdad, no sabemos. Algunos dicen, no, pero el primer cielo es la tierra. El segundo cielo es el espacio. Y más allá del espacio, ahí está el Señor, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Recordemos que todas esas cosas, hermanos, son simbólicos, ¿ya? Es simbólico. Es como quien decir que algún día estaremos nosotros por las calles de oro de Jerusalén, ¿no? ¿Ustedes creen que, como les expliqué, va a haber calles de oro? ¿Nos vamos a zambuir en ese mar de cristal algún día? No, es simbólico. Hermano, ¿y por qué? ¿Pero qué significa eso? Lo incalculable que es la gloria de Dios. Imagínese usted una calle de oro. Pero no puede ser. No, es lo incalculable de la gloria de Dios. Qué incalculable y qué grande es. A eso se refiere. Puede ser así también, o más que eso también. Claro, muchísimo más, no lo sabemos. Así que cuando ustedes escuchen en la televisión o en las redes sociales que una hermanita ha sido llevada al cielo y ha visto ahí un edificio de oro, ¿no? De Gigi Ávila, y mi edificio mío es de un piso nomás y todavía falta más. No, pues hermano, por el amor de Dios. Sabemos que el Apocalipsis es un libro de mucho simbolismo, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, hermanos, miren, es importante, ¿no? Importante entender de que en nuestra oración lo primero que tiene que haber siempre es exaltar a Dios. Ahora, yo les digo algo, ¿no? Dice la Biblia también que un corazón contrito y humillado Dios no lo echa fuera. Muchas veces vamos a pasar situaciones adversas en nuestra vida que nos van a llevar a orar, ¿verdad? Y a derramar nuestro corazón delante de Dios pidiéndole, Señor, ¿no? Ayúdame en esta situación. Pero yo les aseguro algo, hermanos, que dice la Biblia también de que orar como se debe no sabemos, pero es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad. Entonces yo estoy seguro de que si tú te acercas con un corazón contrito y humillado a Dios, sabiendo que vas a tener un tiempo, no vamos a ver la cantidad de tiempo ni minutos, pero vas a tener un espacio, digamos así, de intimidad con el Señor. Dios te va a guiar en todo momento en tu oración. Pero el Padre Nuestro obviamente es el modelo por excelencia. Ahí en el Padre Nuestro está todo, ¿no? Todo. Dígame, hermano. Una pregunta, usted está hablando de que el Padre Nuestro es un modelo, Claro. pero debemos incluirlo como parte de una oración. Sí, sí. Pero también usted está diciendo de que primero se debe exaltar y luego, yo entiendo así, de que primero se debe exaltar y luego se debe dar gracias, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué momento, bueno, yo he escuchado a todos los hermanos acá que dicen primero le dan la gloria, la honra, todo, y luego dan gracias. O sea, ¿a qué le llaman realmente exaltar? Eso es lo que
Ya, la exaltación viene, digamos, a ser el nombrar, digamos, los atributos de Dios, ¿no? Sabemos que Dios tiene atributos, ¿no? Señor, tú eres grande, poderoso, maravilloso, omnisciente, omnipotente, estás en todo lugar, omnipresente. O sea, eso es a exaltar a Dios, porque son principios bíblicos. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas, los hombres de Dios, siempre exaltaban las maravillas de Dios. El salmista, ¿qué decía? Señor, grandes cosas has hecho en mí. ¿Por qué no he de alabarte? Si tú eres mi salvación, ¿se da cuenta? Pero recordemos también, hermanos, de que eso va a ser canalizado cuando tenemos un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos como primer principio con un corazón agradecido a pesar de lo que podamos estar pasando, créanme que el Espíritu Santo los va a llevar a que ustedes exalten el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación que pueda estar pasando, a pesar de los problemas que te puedan estar ocurriendo, ¿correcto? A pesar, digamos, de repente de algún proceso tal vez familiar que puedas tener o laboral en los estudios, qué sé yo, pero tú eres agradecido, estás reconociendo, ¿verdad?, de que Dios tiene el control sobre todo en tu vida. Eso nunca lo olvides. Que Dios tiene el control sobre todo. Cuando tú entiendes eso, entonces tú descansas en esa confianza en Dios. Pero, ahí siempre hay un pero, somos seres humanos. ¿Acaso no tenemos sentimientos? ¿Acaso no nos va a doler? ¿No vamos a sentir lo que podamos pasar? Sí. Podemos de repente ver un familiar que está enfermo, está pasando dificultades, o nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hermanos. ¿Acaso no nos va a doler? Sí, pero tenemos en ese momento que recordar, Señor, tú gobiernas todo. Tú tienes el control de todo. Y si tú estás permitiendo esto en mi vida o en la vida de mi familia, entonces úsame, Señor, para poder manifestar tu gloria, ¿verdad? Y tu soberanía sobre todas las cosas que me estén pasando. Eso te va a llevar a ti a que tú puedas realmente entender, ¿verdad?, lo que es ser agradecido con Dios a pesar de todas las cosas. Dígame, hermano. Yo escuché, no me acuerdo si en la radio o en YouTube, de que yo le digo lo que he escuchado, y bueno, lo estoy haciendo así, ¿no? Que dice, apenas nos levantamos, abrimos los ojos, y lo primero, yo escuché y yo lo estoy haciendo así, debemos dar gracias a Dios. Dice que con dar gracias a Dios, ahora yo le pregunto a usted si es así, ¿no? Que estamos dando gracias a Dios, estamos exaltando, alabando a Dios. Claro. Dice que con eso, como la primera palabra, cuando nos levantamos y damos gracias a Dios con las manos así, dice que yo no lo digo para pedirle algo, o sea, para que el Señor me dé por decir un pan, no, sino de agradecimiento de lo que Él es con nosotros, ¿no? Y dice que cuando le damos gracias a Dios, estamos, ¿cómo se dice? Discúlpeme la palabra, arrancando la bendición para nosotros. No sé si es verdad, claro, pero yo lo estoy haciendo así. Ya, mire, primer punto. Muchas veces, hermanos, recordemos algo importante, ¿no? Esta carne a veces no se va a querer someter. Entonces vayamos desde todos los contextos. Muchas veces la carne no se va a querer someter, pero la continuidad, a eso se llama perseverancia. La perseverancia hace de que tú realmente, tu carne, ya no te domine. ¿Te das cuenta? Ya no te domine. Entonces, automáticamente cuando tú te levantas, en realidad no eres tú, es el Espíritu Santo moralmente. Es más, el hecho de que tú vengas acá a Dios, acá a la iglesia a servirle a Dios, es el Espíritu Santo trabajando en ti. ¿Sabemos que el Espíritu Santo todavía sigue trabajando en los creyentes o no? ¿Para qué? Para animarnos. ¿Para qué? Para guiarnos, para exhortarnos, ¿no es cierto? Sigue trabajando en el creyente. ¿Y en el inconverso?
Pienso que no, porque no. Pero en el inconverso sí el Espíritu Santo trabaja. ¿Para qué? Para convencerlo de pecado y darle convicción de pecado. ¿A nosotros nos va a dar convicción de pecado? Sí. No. ¿Qué nos hace a nosotros? Permanecer. ¿Ah? Permanecer. Convencer. No, pero ¿qué nos hace a nosotros? Regresar al camino. ¿Ah? Nos guía. No. Nos De anima. pecado, Redarguye. No. ¿Ah? redarguye. Nos redarguye, pues. Ah, su hermana Mary, muy bien. Convence. ¿Dónde está? Acá, ¿no es cierto? Nos redarguye. Ya, claro, claro. ¿Al inconverso le va a redarguir? No. No, porque él no tiene el Espíritu Santo. Pero ¿qué sí le hace al inconverso? Le da convicción del pecado. Le martiriza la conciencia, como se dice, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el inconverso, ¿qué cosa haga? Se convierta. Y luego nos enseña, ¿no? Y luego nos enseña. Por recién. supuesto. Entonces, a nosotros no nos da convicción de pecado. Porque nosotros ya, el pecado ya no se señorea de nosotros, recordemos. Pero sí nos redarguye. ¿Me dejo entender? Entonces, hay diferencias, ¿ah? Ojo. ¿Ya? No, al inconverso no. Si al inconverso sí. Al inconverso sí, claro. Porque si él le va a servir, el Espíritu Santo está trabajando en él. Hermano, yo le prediqué hace 2, 3, 4 meses. Y mire, ha venido. ¿Quién iba a pensarlo? No, el Espíritu Santo estuvo ahí siempre. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe que esta persona le va a servir. Ahí está la presencia de Dios. Dios siempre hace las cosas con presciencia. Él conoce el futuro. Entonces al inconverso le va, ¿qué cosa? A dar convicción de pecado para que éste se arrepienta y crea. ¿Correcto? Y crea. Y a nosotros, no, pues nosotros ya creímos. Sino que a veces somos un poquito, pues, descuidados, pues, ¿no? Y nos apartamos. Entonces nos redarguye. Me dice, el producto va a venir en el examen, hermanos. Así que van a A nosotros estudiar. sí nos redarguye, ¿A nosotros? pero al que no. Le da convicción de pecado. ¿Para qué? Para convencer, se arrepienta, pues, que venga a los pies de Cristo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hermanos, el corazón agradecido es, digamos, el primer principio que tenemos que entender. Un corazón agradecido. Así estés pasándola, como decían los mexicanos, la estés pasando como en feria. Siempre tiene que ser un corazón agradecido, hermanos. Hermano, pero así esté en una enfermedad, sí. Pero hermano, ¿cómo? ¿Será difícil? No he dicho que sea fácil. Hemos dicho, Victoria, que la vida cristiana no es fácil. El servicio a Dios es un sacrificio. Pero tú no estás solo. ¿Quién mora en ti? Cristo, claro, el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él te va a dar ¿qué cosa? La ayuda, te va a dar la fuerza. Ya no es tu fuerza. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que te vistas de la armadura de Dios y estés, ¿qué cosa? Firme para el día malo. ¿Cuál es el día malo, Josué? Todos los días. Entonces, ¿estamos entendiendo, no? Muy bien. Entonces, hermanos, primer principio, agradecimiento. ¿Cuánto nos levantamos agradeciendo a Dios? O nos levantamos diciendo, tengo que ir a trabajar, hoy día me toca esto, me toca el otro, encima tengo que pagar esto. ¿Cuántos nos levantamos así preocupados? Ay, no, Señor, yo voy a orar porque de verdad estoy preocupado. ¿Cuántos nos levantamos así? ¿O cuántos nos levantamos, Señor, gracias por un día más de vida, Dios mío? No sé si tomaré desayuno hoy día o no, Señor, pero, Señor, te doy las gracias. Dígame, hermano. Primero, en la oración hay una orden, ¿no? Claro. Primero es agradecer, luego alabar, adorar a Dios. Claro, Luego algunos, lo por demás. ejemplo, pueden poner unas alabanzas, ¿verdad? O sea, ya depende de cada uno de ustedes, hermanos. Pero el primer principio, así como dice Pablo, ¿verdad? En Filipenses, que estábamos leyendo, estábamos buscando, dice, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Pablo tiene un corazón agradecido. Miren, hermanos, es importante siempre, ¿verdad?, analizar, ¿no?, lo que Pablo dice acá, ¿no? Recordemos que la iglesia de Filipenses era una iglesia pobre, ¿eh? Por si acaso, era una iglesia pobre. ¿Y saben cuál fue la iglesia que más ayudó a Pablo y más lo sustentó y más lo solventó? Justamente la iglesia de Filipenses. A pesar que era una iglesia pobre. Por eso es que Pablo reconoce que esto, ¿verdad?, no es que venga de los hermanos. No. Esto es de parte de Dios, que usa a los hermanos para poder bendecirlo a él. Entonces, hermanos, una vez más nos convencemos que todo es de parte de Dios. ¿Correcto? Absolutamente todo. Hermano, pero Dios también puede tenernos al límite. Sí, Dios puede hacer eso, porque Él tiene el control de tu vida. ¿Correcto? Hermano, Dios puede afligirnos. De todas maneras nos puede afligir, ¿sí? Si Él quiere que tú sigas corriendo a sus pies de Él, porque Él conoce tu corazón, Él puede usar, ¿verdad?, los errores de otras personas o el pecado de otras personas para poder afligirte y tenerte siempre dependiendo de sus pies de Dios. Porque Él conoce tu corazón, Él sabe que te puedes apartar en algún momento y te puedes hacer daño. Entonces Él va siempre, a veces hay muchos hermanos que conozco, hermano, pero me salgo de una y me viene otra. Dios te va a tener siempre al límite. No te desesperes, al contrario. Miren, hermano, yo cuando empecé esta carrera cristiana, vi un post en el internet que me sorprendió mucho, ¿no? Era unas manos que estaban apretando así como si fuera la cara de una persona, ¿no? Y decía, ¿duele? Pues alégrate porque estás en las manos de tu alfarero. Así es, hermano. Y eso a mí me sorprendió y dije, Dios mío, es verdad. O sea, ¿por qué voy a desesperarme si estoy en tus manos? Hermano, pero de todas maneras, ¿y ustedes creen que Pablo no pasó eso? Sí, miren, vamos a Primera de Corintios. Segunda de Corintios 4, 8. Miren lo que dice Pablo, Segunda de Corintios 4, 8. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Que estamos atribulados en una parte, en todo, mas no angustiados. Pablo utiliza acá una analogía que se llama analogía contraria. ¿Correcto? ¿Para qué? Para poder explicar que así el mundo pueda verte o así el mundo quiera tratarte de esta manera, en Cristo Jesús, ¿correcto?, es el gozo que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Miren, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Me puede pasar de todo, pero yo estoy tranquilo, feliz, con una sonrisa, no cabizbajo, hermano. ¿Cómo está acá? Con pruebas. No. Sí, hermano, estoy con pruebas, estoy un poco mal, pero aún estoy con vida y el Señor me está sosteniendo. ¿Se da cuenta? Dice, pero no angustiados. En apuros. ¿Sí? Tengo muchas cosas pendientes, tengo muchas cosas por hacer, pero no me desespero. Hermano, hace varios tiempos que ya no tengo trabajo, pero no me desespero. ¿Se da cuenta? Miren, mas no desesperados. Perseguidos, ¿sí? Me critican, me juzgan, ¿verdad? Me insultan, dice, pero no desamparados. Y acá viene la estocada final, ¿no? Derribados. Puede el mundo verme derribado, pero nunca destruido. Así es. Entonces miren lo que dice Pablo acá. Estamos pasando de todo y por todo. El mundo nos puede ver así, ojo. Porque si leemos el versículo 7 que dice,
pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Siempre, hermanos, que ustedes quieran entender un texto, tienen que ir a todo el contexto, ¿ya? Ahora, no quiero, si leen todo el libro, sería mucho mejor, ¿no? Pero léanlo todo el capítulo al menos, ¿no? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Imagínense un vaso de barro, imagínense en su mente. Siempre hagan esto, hermanos. Entren, como se dice, a la historia de la Biblia. Entren a la mente del escritor. Entren a ver cómo es que él más o menos pensaba esto, ¿no? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nos habla de un tesoro. Nos habla de un vaso de barro. ¿Cómo es un vaso de barro? En aquel entonces, no como los de ahora, ¿no? Que lo pintan. No. En aquel entonces, tú podías ir a la parte trasera de donde tú vivías y agarrabas, ¿verdad? El barro, lo juntabas con agua un poquito más y le dabas la forma ya de la vasija que tú querías hacer. Exacto, lo ponías en un fogón que ellos tenían y ya. Muchas veces si tenía piedras, se rajaba la vasija. Por eso que ellos tenían ahí un lugar específico, ¿no, verdad? Donde conservaban un barro pero bien blandito, nada de piedras ni impurezas. Entonces dice, tenemos un vaso de barro, tesoros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, yo tengo acá el vaso de barro. Adentro hay un tesoro. Si yo tengo este vaso de barro, supongamos que este es un vaso, adentro hay tesoro. Si yo les muestro así, ¿ustedes podrán ver el tesoro que hay dentro? No. No. ¿Qué tengo que hacer para que ustedes vean? Romperlo. Dios tiene que rompernos muchas veces. ¿Para qué? Para que nos muestre, ¿qué cosa? El tesoro que nosotros tenemos dentro. ¿Quién es el tesoro? Jesús. Cristo. ¿Dónde vive? En nosotros. En nuestro corazón. Por eso dice Jesucristo, ¿verdad? Y donde esté tu corazón, no, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese tesoro está dentro de nosotros. Entonces, para que tú puedas manifestar, para que Dios pueda manifestar su gloria en ti, por eso que Dios, ¿verdad? Cristo es todo en nosotros. Entonces Él tiene que rompernos muchas veces, quebrantarnos muchas veces, llevarnos, como se dice, al límite y estar así como Pedro, ¿no? ¿Han experimentado ustedes alguna vez? Ustedes ya están así, hermano, me vienen pruebas y en las pruebas yo ya estoy al límite, ya hay algo, como que algo sucede, hermano, y me saca a flote nuevamente. Alégrate, porque ese es el Señor, el trato de Dios en tu vida. Así que no te desesperes. Pero hermano, ya llevo 1, 2 años, 3 años. No te desesperes. Cada quien madura de acuerdo a lo que Dios, ¿verdad?, te determine. Porque dice que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando. ¿Qué más quieres? Esto no duele, ¿no? Imagínense, pues ya no entendemos a veces, ¿no? Sí, entonces tenemos que entender eso, hermano. Cristo es todo en nosotros. Y ahora, respondiendo a la otra parte de la hermana Nelly que dijo, ¿verdad? Acerca de que nosotros atraemos las bendiciones. Eso en parte tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Nosotros en Cristo Jesús ya estamos bendecidos, dice, con toda bendición espiritual. Absolutamente todo. A nosotros con Cristo Jesús no nos falta nada. ¿Correcto? Espiritualmente. ¿Correcto? Entonces, esas cosas tienen que manifestarse en la vida del creyente. ¿De qué manera? Sirviéndole a Dios. Hermano, si tú le sirves a Dios en todo aspecto y en todo momento, Dios va a empezar a usarte y a manifestar su gloria en tu vida. Así es. Y no va a ser lo que tú hagas, no, va a ser la gloria de Dios en tu vida. Así es. Hermano, pero ¿será eso fácil? No, es que entiende, no es fácil. El servicio a Dios es un sacrificio. Somos soldados de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Dios mediante, estoy preparando un tema bonito, ¿verdad? Acerca de las marcas de un soldado de Cristo. En algún momento que me den la oportunidad de predicar, lo voy a predicar.
y a ver cuántos entran al Zoom y cuántos vienen y le voy a tomar examen a ver también de paso, ¿no? Es verdad, somos soldados, somos siervos, ¿verdad? Somos militantes, somos también atletas, somos también esclavos, sembradores, ¿no? Agricultores, todo eso somos. Estoy preparando algo bonito para poder predicar en algún momento. ¿Correcto, hermanos? Entonces, hermanos, ese es el primer principio de un corazón agradecido. Nunca olviden eso, hermanos. Agradecido. Bien, vamos a volver al tema que no está lejos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Es acerca de aprendiendo de Cristo. Ya sabemos, aprendiendo de Cristo, no sirviéndonos de Cristo. Muy bien, entonces nos quedamos en el punto 4. Dice, nunca permitas que las tormentas te quiten la paz, ¿no? Hermano, y las pruebas, los problemas y las tentaciones siempre, dígame hermano, sí le digo, las tentaciones van a venir a nuestra vida, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre tentación y prueba, hermana Nelly? A ver. ¿Qué diferencia hay entre lo que es tentación y una prueba? ¿O será lo mismo? No. No es lo mismo. A ver, hermano Josué, ¿por qué? ¿O alguien que lo sepa? A ver, ayúdenos. La tentación, por decir, el médico me dice que no coma grasa, no comer grasa, pero Ahí está el pan con quiero y no chicharrón y quiero. ahí está, ¿no? quiero y no quiero, pero me gana a veces, ¿no? Esa es como la concupiscencia. Claro, la tentación. Es una tentación, ¿no? Porque sabes que te va a enfermar. Te atira, ¿no? Exacto. Entonces la tentación siempre va a ser para que tú caigas. O sea, no viene de Dios. No viene de Cristo, no viene de No, Dios. pues. La prueba sí viene. Claro, pero recordemos, ojo, escúcheme. Es cuando vos estás a punto de pecar. Claro. Una tentación, ¿ya? O sea, una prueba, mejor dicho, una prueba nunca es una tentación, ¿ya? Pero una tentación en algunas veces puede sí ser una prueba. Por ejemplo, a ver, un ejemplo que ustedes se acuerdan. A ver, ustedes que leen Biblia, el Antiguo Testamento, sobre todo, que les encanta leer Isaías, los profetas, ¿verdad? A ver, Joel, yo me acuerdo que hay hermanos en el Facebook muchas veces, ¿no?, que han publicado el profeta Joel, que dice que el Señor te restaurará, lo que el saltón y la oruga lo comió, ¿no? Y todo el Señor te va a devolver. Ya nos devolvió en Cristo Jesús, ya estamos completos, ¿no? A ver, un ejemplo de una tentación de un hombre justo y que supo escapar de esa tentación. José. Verdad. ¿Fue una prueba o no fue una prueba también de parte? Claro que sí, pero fue una tentación. La mujer del rey. Claro, o sea, una tentación, una prueba nunca va a ser una tentación, pero una tentación muchas veces sí puede ser una prueba. ¿Ya? Entonces, ¿pero hay una diferencia? Sí. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios es soberano. Y tú no le vas a decir a Dios, no, Señor, un ratito, tú no puedes usar tentación, ¿ah? Tú sí me puedes poner pruebas. No, Dios es soberano. Y Él lo quiere, lo hace. Y cuando yo entiendo, cuando tú entiendes, cuando Dios te da el discernimiento, así como lo dio a José, ¿qué le dio? El temor, ¿no? El temor, ¿por qué? Porque dentro de él vivía el Espíritu Santo, hermano Jorge Guara, de José. ¿Dentro de él vivía el Espíritu Santo? No. Tenía fe. Claro, por la fe, por el temor a Dios. Claro. Él escapó de la tentación. ¿Pero fue una prueba o no fue una prueba? Claro que fue una prueba. Ahora, seguimos con José estando en prisión, ¿verdad? ¿Por qué Dios tanto tiempo lo tuvo en prisión, hermano? ¿Recuerdan cuando él les descifró los sueños al copero y al panadero? ¿Se acuerdan? Sí. Y a uno de ellos, ¿verdad?, iba a morir. ¿Quién iba a morir? El panadero. El panadero. Entonces el copero quedó, ¿verdad?, quedó vivo. Y le dijo, cuando te vayas, háblale de mí al faraón. Y él estaba esperando, ¿verdad?, que él le hablara al faraón. Tenía su confianza en... Claro, él estaba esperando prácticamente que el copero lo sacara de ahí.
cuando era Dios quien lo iba a sacar. ¿Sí o no? Entonces Dios lo dijo, todavía no, Josecito, te quedas un buen tiempo ahí. Tenía un propósito. Claro, era por un propósito, ¿por qué? Porque Dios lo iba a sacar para algo grande. ¿Sí o no? Y no sucede muchas veces en nuestra vida eso, que queremos adelantarnos a los planes de Dios. Ay, Señor, pero mira, ya tanto tiempo esperado, Señor, te voy a dar una manito. ¿Queremos darle una manito a Dios? No. Entonces a veces tenemos que esperar. Entonces, hermanos, lógicamente la tentación siempre va a ser para dirigirte al mal. ¿Y la prueba? La prueba no, la prueba es al bien. La prueba va a ser para madurar. Para perfeccionar. Exactamente. Ya ven, el hermano Jorge ya sabe. Perfeccionar en hebreo es madurar, ¿se dan cuenta? La prueba siempre va a ser para hacerte madurar. Entonces dice, nunca permitas que las tormentas te quiten la paz. La fe en Jesús es para ejecutarla. Tener fe es estar seguro de que Dios está obrando aún en medio de la peor tormenta. Muy bien. Hermano, ¿cómo es eso que Dios está obrando aún en medio de la peor tormenta? Sí. Vamos a ir al libro, a ver, de Éxodo, si no me equivoco, está en Éxodo. No, está en Génesis. En ese momento nosotros buscamos el versículo, ¿no? Génesis 50:20. Génesis 50:20. A ver, ¿qué nos dice ahí José? ¿Qué dice José cuando ya sus hermanos, verdad, se rebeló ante sus hermanos? ¿Qué les dice? Mire, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, subrayen esa palabrita, encaminó, ¿ya? Encaminó. Siempre, como les digo, hermanos, que lean la Biblia, sean muy observadores de las palabras. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Muy bien. Esta palabrita, encaminó, ¿qué quiere decir? Que Dios obró de manera paralela. O sea, mientras por un lado tú estabas pasando algo difícil, Dios lo estaba convirtiendo, ¿verdad?, en algo bueno para ti. No sé si ustedes de repente han visto algunas máquinas, ¿verdad? Es sobre todo esas que hilan, ¿no? Que en un lado está como si fuera pasando el hilo y por otro lado está saliendo ya la tela ya formadita, El telar. ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces, eso es encaminar. Mientras tú estás haciendo algo, o sea, mientras te está pasando algo o está sucediendo algo en tu vida, Dios lo está haciendo de manera paralela. No es de que Dios esté mirándote a ver cómo sacas la lengua, Josecito. No, Dios no hace eso. Ojo, porque dice que Dios no tienta a nadie. ¿Correcto? Dios no te está mirando cómo estás sufriendo. No, Dios está contigo en el proceso, dándote fuerzas para que tú puedas, ¿verdad?, madurar en el proceso y al final salgas victorioso. Dios no es de que, ay, verdad, Josecito, me había olvidado de ti. No, Dios está siempre teniendo el control de todo. Eso es encaminó. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí está. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Jesús decidió, dice, dormir en medio de una tormenta para enseñar a sus discípulos que ni la peor situación podía robarle la paz. Pero no solamente Jesús decidió dormir. Ya, vamos a ir al texto, Marcos 4:37. Marcos 4:37. ¿A quiénes está dirigido el libro de Marcos? ¿Se acuerdan?
a los romanos, ¿ya? Marcos escribe, ¿verdad? Este mismo Marcos es quien se aparta, ¿no?, del Evangelio, ¿verdad? Y nuevamente Pablo lo llama, ¿no?, para el ministerio. ¿Han leído eso en Hechos? Ya van a leerlo, ¿ya? Entonces, Marcos 4:37. ¿Qué me dice ahí? A ver. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se estaba hundiendo. Pero vamos a leer el 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, ahí está, subrayen esa palabrita, les dijo. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Ajá. ¿Pero quién dio la orden? Jesús, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que iba a pasar esa tormenta? Sí, salió. Claro. Ah, hermano, entonces si Jesús sabía, ¿por qué les envió? Quería comprobar la fe. Claro, pero acá está la pregunta. ¿Dios puede mandarte a la tormenta? Sí. Sí. Les dije hace un momento, Él es soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiera hacer, pero sus pensamientos de Él son para bien. ¿Me dejo entender? Uy, no, hermano, es el diablo que me ha mandado allá. No, hermano, el enemigo, le reprendo en el nombre. No piensen eso, hermanos. No, hermanito, que es el enemigo que quiere callarme, que esto y por eso que me ha pasado esto. No, Dios también puede mandarte a la tormenta. Dios también puede mandarte al peligro, sí. Dice para la prueba, para madurar. Por supuesto. Hermano, entonces Dios también puede permitir que me dé una enfermedad y que yo muera. Sí, porque Él es el dueño de nuestra vida. Y Él de repente puede usar tu vida para poder glorificarse sobre la vida de otros. Hermano, pues no me quiero de este mundo. No, porque en ese lugar vas a estar muchísimo mejor que estás acá. Y encima ya no vas a pagar tus deudas. Pero ya no va a jugar por adelantado. Claro. Te van a dar seguro de gravamen a tu familia, imagínate. Entonces, No paga ya, ¿no? ya no se paga. Entonces imagínense, hermanos. Dios puede, sí. Pero recuerden que sus pensamientos siempre son para bien. Es su voluntad. Claro. Y no para mal. Uy, hermano, no, este es del enemigo, hermano. El enemigo, vamos a reprender ese espíritu. No, porque entiendan, hermanos, Dios también puede mandarnos al lugar de la tormenta. Porque Él sabe lo que va a pasar. ¿No? Dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Dice que él estaba en el 38 en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. No tienes cuidado que perecemos, le dicen los discípulos desesperados, pues no, el viento, las olas, el mar. Y levantándose reprendió y dijo, oh, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ahí está. ¿Qué se hizo? Gran bonanza. ¿Pescaron o no pescaron un montón? Claro que pescaron un montón. Entonces por algo fue. Pero fue ¿para qué? Para que pescaran un montón, porque a veces nosotros vemos siempre qué cosa, la bendición, y ya no vemos al que nos bendijo, ¿no? ¿Sí o no? No, fue para que nosotros tengamos fe en Él, aún en medio de la tormenta, porque sabemos que ¿cuál va a ser el resultado? Algo bueno para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, hermana que me escuchas en esta mañana, si algo está pasando en tu vida que tú ves que por qué no cambia, y será esto, y será el otro, que me echaron mal de ojo, que de repente me hicieron esto, que de repente, no entienden que Dios siempre va a permitir esas cosas. Entonces, al contrario, examínate tú. Eso, dejando de ver a los demás, ¿verdad? Las cosas, no. Examínate tú primero. ¿Correcto? Señor, ¿cómo estoy delante de ti, Dios mío? Muy bien, Señor. Estas cosas que me han pasado me ha permitido que me examine yo, Señor, y que realmente me ponga cuentas contigo. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Ahora o nosotros necesitamos gran bonanza. No, ya estamos completos en Cristo Jesús. Lo que recibamos va a ser añadido.
¿correcto? Estas cosas, dice en Juan 16:33, he hablado, Jesucristo habla, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué significa esa parte donde Jesucristo dice, he vencido al mundo? A ver, ¿qué entienden por esto? Que entregó murió por nosotros. Ya, Él ha vencido al mundo. Con su muerte. Ujú. A ver, ¿qué más? El mal. Claro. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás. Y Él lo ha vencido, ¿sí? ¿Por qué lo ha vencido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resucitó. Porque sí. Ya, claro, la resurrección es parte, ¿verdad? Del sacrificio, de la obra expiadora de Jesucristo, ¿no? La obra redentora. Pero ¿por qué lo venció más? Porque Él es Dios. Claro, pero ¿por qué? Porque Él ha derrotado a Satanás y con Él ha derrotado el Pecado. pecado. Ahora el pecado no se señorea ya de nosotros. Ya no tiene poder, ya no tiene potestad y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Y esta luz está en el mundo? No. No. En nosotros. Porque dice que la luz vino al mundo, ¿ven? Son dos cosas diferentes. Somos luminarias, ¿no? Exactamente. Por eso es que Jesucristo dice, ha vencido al mundo, porque Él ha vencido el pecado. Ahora creemos, ahora entendemos, ahora estamos siendo perfeccionados, ahora estamos siendo encaminados. Ahora, si tú no crees eso y quieres seguir todavía, como dice Pablo, con los rudimentos de aquel pasado que tenías, bueno, y esa es cosa tuya. No quieres cambiar, ya eso es cosa tuya. Pero tienes que entender de que el pecado ya no te señorea. Pero si tú te dejas, ojo, si tú te dejas señorear por el pecado, si tú permites nuevamente que esas cosas te amarguen la vida, Dios no va a obrar en ti. Y te la vas a pasar toda una vida de cristiana lamentándote sin realmente ver la gloria de Dios en ti. Dígame, hermano. Pero sí podemos ser tentados, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Sí? Metamos en la Te llaman carne, el pecado y no pueden señorearse. Ya no se señorea de usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Y ahí vas a correr ¿a dónde? A los pies de Cristo. Y cada vez que tú hagas eso, Dios va a añadir más y más gracia en tu vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dices? Hay un texto que dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo lo interpretan ustedes eso? ¿De verdad no veremos a Dios? O sea, hermanos, si tantas cosas de repente pasaban en este mundo pero yo sí le he pedido perdón a Dios, pero me he portado de verdad un poco mal, soy un poquito rebelde, ¿ya no veré a Cristo ya en la gloria? ¿Qué dicen ustedes? La redención veremos, pero si estamos... ¿De lejitos? No. Si estamos en santidad. No, acá es la santidad, acá. Si tú no realmente no cumples, ¿verdad?, con lo que Dios quiere para con tu vida, o sea, si tú no haces la voluntad de Dios aquí, acá estamos hablando acá, tú no vas a ver las promesas de Dios en tu vida. A eso se refiere, que sin santidad nadie verá a Dios. Y ojo, es bien claro cuando dice nadie. O sea, no hay de que aquí, no, pero Señor, pero mira, yo doné bastante a la iglesia, Padre, pero una equivocación nomás hice. No, nadie verá a Dios. Ahora, pero la santidad, ¿quién lo da? Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la santidad. ¿Correcto? Ojo, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que es el cambio de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y si vivimos en santidad, vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. O sea, las bendiciones. Las bendiciones. Aunque ya estamos bendecidos, pero lo vamos a poder ver. ¿Me dejo entender? es el objetivo de siempre estar en santidad. Estar en santidad. Coherencia. Pero ¿quién te va a dar eso? El Espíritu Santo. Pero ¿cuándo? Cuando tú te sometas, pues. ¿Te das cuenta? Por eso, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Huye
de las vanas pasiones. ¿Sí? Huye. ¿Qué hizo José, que estuvimos hablando en su momento? Él huyó. ¿Él huyó o no huyó? Sí. Él huyó. Claro. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Huir. Por eso que leímos, ¿verdad? En las clases pasadas, haced morir en nosotros, ¿qué cosa? Lo terrenal. Hermanos, estamos formándonos para poder ser discípulos de Cristo. Para poder aprender de Cristo. Para poder, ¿qué cosa? Manifestar, ¿verdad? En esta vida, ¿qué cosa? La gloria de Dios en nuestras vidas. No estamos aquí para llenarnos de conocimiento nada más. Sacrificar la carne. Así es. Muy bien, hermanos, vamos a quedar ahí. Muy bien, les voy a enviar entonces el segundo principio. Esto es interesante, hermanos. O sea, lean. Esto les va a ayudar bastante en su vida devocional. Ya son temas variados, pero yo estoy sacando un resumen para poder enviarlo a ustedes. Si ustedes desean, imprímelo para que lo tengan de lectura, ¿verdad? A ustedes hagan una pequeña biblioteca ahí en su casa, no sé, donde ustedes quieran, ahí con sus libros. Aunque muchos tienen varios libros, están nuevecitos los libros que ni lo leen, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a orar. Hermanos, la próxima semana vamos a acordar ya de la clausura que vamos a tener. No vamos a hablar hoy día nada de comida, porque como estamos en ayuno, vamos a ir de acá de frente a la tienda. Muy bien, hermanos.